El pibe más débil de la clase dice que estuvo en el calabozo más letal del mundo. Pero es un rango F, la basura de la escuela. Todos se burlan, nadie le cree. Lo que no saben es que no miente y la verdad es más brutal de lo que imaginan. Si él levantó la mano para desafiar a todos, vos levantá el pulgar para reventar el botón de like, suscribite y comentá qué manhua querés ver después. Todo empezó con un sueño, o más bien, una pesadilla recurrente para Taishi. Se veía a sí mismo, un joven con uniforme de estudiante, enfrentando a un imponente dragón oscuro. El monstruo lo provocaba, intrigado por su valentía inusual. Pero a Taishi no le importaba el desafío. Su mirada estaba fija en el dragón con una determinación inquebrantable. «No voy a huir», gritó, y reveló el verdadero motor de su coraje. «No voy a huir hasta que encuentre a Purún». Esa pequeña criatura redonda y amarilla que aparecía en sus memorias era su razón de ser. El dragón, divertido por su osadía, le prometió una muerte espectacular. Y así fue, un destello de energía arrasó con todo. Taishi, derrotado en el suelo, solo pudo murmurar un triste «Purún, perdón», antes de que la luz lo engullera. La escena cambió. En el recuerdo, un Taishi niño jugaba feliz con Purún en un campo soleado, jurándose estar juntos para siempre. Pero la felicidad duró poco. La lluvia caía sobre un Taishi adolescente llorando y abrazando a Purún. Y luego, la imagen desgarradora, Purún solo en un lugar desolado, mientras una silueta se alejaba, dejando atrás el lamento de Taishi. «Te dejé solo». El impacto de la pesadilla lo despertó de golpe. Taishi abrió los ojos, aterrado, dándose cuenta de que estaba en su aula de clases. «Fue un sueño», pensó, confundido por la fuerza de ese recuerdo que lo perseguía. Pero la realidad no era mucho mejor que el sueño. Apenas estaba tratando de procesar lo que había vivido cuando dos de sus compañeros, que lo tenían de punto, lo sacudieron. «Che, Uzukura de rango F», le dijeron. «¿Por qué dormís si sos un inútil? Tendrías que estar entrenando». Le preguntaron si ya había conseguido lo que le habían pedido, y Taishi, con voz apenas audible, confesó que no. Fue entonces cuando apareció Kasai, el líder de los bullies. Con una sonrisa cargada de malicia, le recordó a Taishi que habían pagado por ese encargo y que, incluso siendo un rango F, tenía que esforzarse. Kasai empezó a cargar electricidad en sus manos, mirando a Taishi con una expresión amenazante. «No vas a pagar el precio si la cagaste, ¿no?», le dijo, acercando sus manos electrificadas al pupitre de Taishi. La tensión en el aire era palpable. Pero justo antes de que Kasai hiciera algo, una voz lo interrumpió. Era Karin, una chica de rango A que se paró entre ellos. «Kasai, no podés usar magia en el aula», le advirtió. «Si no parás, le voy a decir al profesor». La gente alrededor murmuraba sobre ella, la heroína sexy Akizuki Karin, y algunos intentaban presionarla mencionando la confesión de Shota como si eso fuera a detenerla. Kasai la ignoró, diciéndole que no se metiera, que él solo estaba dándole una lección a Taishi. Pero Karin no retrocedió. La discusión subió de tono. Kasai, furioso, le recordó que ella era de rango A y él de rango B, exigiéndole que lo obedeciera. La amenazó con que ambos la pasarían muy mal. Pero Karin, lejos de asustarse, le contestó: «Inténtalo, no te tengo miedo». En el pico de la tensión, un golpe seco en un pupitre rompió el momento. Era el profesor, que acababa de entrar. «Bueno, la clase va a empezar», anunció. «Todos a sus asientos». Kasai, con una mirada cargada de odio, les prometió a Taishi y a Karin que no se iba a olvidar de esto, mientras se retiraba a su lugar. Después de que la tensión se disipara y Kasai se fuera a su asiento, la clase de historia finalmente empezó. El profesor, con su usual voz autoritaria, arrancó hablando de la aparición de las mazmorras en el mundo. Explicó que hacía varias décadas, de la nada, estos lugares, junto con monstruos y magia, aparecieron en la Tierra, transformando por completo la sociedad. Algunos de estos lugares trajeron cosas malas, pero otros abrieron un montón de oportunidades, dándole a la humanidad un nuevo objetivo: conquistar las mazmorras y así cambiar el mundo.
Mientras el profesor seguía hablando sobre cómo la humanidad había forjado una nueva historia a partir de esto y que ahora cada uno decidiría su camino, ya sea conquistando mazmorras o cazando monstruos, la mirada de Taishi se perdió. El profesor terminó su punto preguntando si las mazmorras serían la salvación o una maldición para la humanidad. En ese instante, Taishi tuvo un recuerdo fugaz de una figura femenina con el pelo rubio, sonriendo, y una frase en su mente: «Tu encuentro es tanto un destino como una maldición». Pensó que ya había escuchado eso antes. De vuelta a la realidad, los alumnos empezaron a fantasear con sus futuros como cazadores. Uno de ellos, emocionado, le preguntó al profesor si con solo ir a una mazmorra de rango SS y cazar algunos monstruos, se convertirían directamente en cazadores de rango S. La idea entusiasmó a todos, que empezaron a hablar de ir a esos lugares como si fuera un viaje de estudios, pensando que les cambiaría la vida. Pero el profesor, con una cara muy seria, les bajó la tierra de golpe. Les explicó lo que de verdad eran las mazmorras de rango SS, lugares casi imposibles de conquistar, llenos de monstruos de rango S. Les dijo que muchísimos cazadores de alto nivel habían intentado explorarlas y habían fallado. Y la parte más dura, los estudiantes de rango F a C ni siquiera podían acercarse a la entrada. «Están subestimando esto mal», les dijo, y les preguntó si alguno de ellos había pisado alguna vez una mazmorra de rango SS. «Ustedes, mocosos, no saben ni dónde está la entrada», agregó con un tono de fastidio. Justo en ese momento, Taishi levantó la mano tímidamente. Cuando era chico, empezó a decir, dudando si eso contaba. La sorpresa se dibujó en la cara de Karin mientras otro compañero lo miraba con incredulidad. El profesor, ya harto de la situación, le cortó. «Uzukura, vos estás confundiendo una mazmorra con una excursión con tu vieja». Las risas de la clase no se hicieron esperar. «Taishi, no tenés por qué hacerte el valiente», gritó alguien. Otro murmuró que quizás le habían alterado la memoria y otro se burló de que ni siquiera podía usar magia de rango F. Pero Taishi ya había llegado a su límite. Harto de las burlas, golpeó su pupitre y les gritó en la cara que era verdad, que él realmente había estado en una mazmorra de rango SS. La discusión no llegó a más, y un rato después, Taishi estaba solo en un banco del patio. Tenía la mirada perdida, pensando en lo único que de verdad le importaba, Purun. Un recuerdo fugaz de su infancia, de él jugando con esa pequeña criatura amarilla, fue suficiente para recordarle por qué aguantaba todo esto. Justo en ese momento, Karin se le acercó, preocupada. Al verlo tan solo y callado, le preguntó si había pasado algo, a lo que Taishi, medio evasivo, le respondió que solo estaba pensando en los recuerdos que había mencionado en clase. Pero la calma duró poco. Kasa y su grupito no tardaron en aparecer para seguir molestándolo. Ignorando a Karin por un segundo, uno de sus amigos le entregó a Taishi una cámara vieja. La propuesta era simple y ridícula, si tan seguro estaba de haber ido a una mazmorra de rango SS, que trajera una foto como prueba. Si lo hacía, le creerían. Karin intentó defenderlo, amenazando con llamar a un profesor, pero Taishi la detuvo. Con una seriedad que nadie esperaba, miró a Kasa y a los ojos y aceptó el desafío, pero con una condición. «Si yo traigo la foto de la mazmorra de rango SS, vos y tus amigos prometen que no van a volver a molestar a Akizuki-san». El giro tomó a todos por sorpresa, especialmente a Karin. Taishi se volteó hacia ella y en voz baja, casi como una disculpa, le agradeció por estar siempre de su lado. Ya no se trataba solo de su orgullo, ahora tenía una razón mucho más importante para cumplir esa promesa imposible. Taishi, con una sonrisa forzada, le aseguró que no tenía por qué preocuparse, que todo lo hacía por un amigo. Kasa, y para cerrar el trato, le dejó claro las condiciones. «Si no traes la foto, vas a ser mi juguete por el resto de tu vida». El pibe sabía que la presión era enorme, pero la motivación por Karin era más fuerte que cualquier miedo. Así que, pedaleando con una mezcla de nervios y determinación bajo el sol que se empezaba a esconder, Taishi se dirigió hacia el lugar que tanto le había marcado de chico. Al llegar al camino, frenó la bici, levantó la mirada y dijo: «Acá es». Frente a él se abría una cueva oscura, con un cartel enorme de «No entrar» que parecía reírse de su rango F.
Pero eso no lo iba a detener. Entró a la cueva, sacó la vieja cámara de video y empezó a gritar el nombre de Purún, con la esperanza de encontrarlo. «Purún, ¿estás ahí? Soy yo, Taishi». Pero en vez de su amigo, se encontró con una criatura rosada con cuernos que no era Purún. Se le cayó el alma al suelo. Se sentó y le habló a la criatura, lamentando que Purún también estuviera solo y que él, Taishi, había llegado tarde. Una mariposa púrpura apareció y él la siguió con la mirada, sonriendo. Se sentía extrañamente tranquilo. Este lugar que de chico le había parecido aterrador, ahora no le daba miedo. ¿Habrá recordado mal? ¿Tal vez era más chico y por eso le pareció tan grave? Pensó que quizá Purún estaba bien, que no había pasado nada malo. Pero de repente, unos ojos gigantes y reptilianos, llenos de desprecio, aparecieron detrás de él. «Ni siquiera es entretenido», se escuchó una voz grave. «Parece un humano débil». El suelo a su alrededor estalló, lanzándolo por los aires. Cayó con un quejido, y antes de poder reaccionar, otra fuerza invisible lo golpeó con violencia, dejándolo tirado. Con el cuerpo adolorido, Taishi levantó la vista, y lo que vio lo dejó helado. Un dragón enorme con escamas oscuras y un aura púrpura lo miraba desde arriba. Era la criatura de sus pesadillas. «¿Un dragón?», murmuró Taishi, la voz temblándole. La bestia se burló. «Venir acá con tu nivel me revuelve el estómago, voz tan débil». La cámara de video, su única esperanza para la prueba, yacía rota a un lado. El dragón, imponente, se le paró encima, preguntándole qué iba a hacer ahora. Taishi, tirado en el piso, sintió el eco de todas las veces que lo habían tratado de inútil, el recuerdo de sus compañeros gritándole «basura» y «rango F inservible». Pero esta vez fue diferente. Con un coraje que ni él mismo entendía, Taishi se levantó, agarró el pedazo de madera que tenía y le gritó al dragón: «Mi nombre no es basura, soy Usukura Taishi y ahora te voy a cazar». El dragón lo miró sorprendido, riéndose de su osadía. «¿Vos me vas a cazar? ¡Qué humano más interesante!». Pero Taishi estaba decidido, no iba a correr, no podía correr hasta encontrar a Purún. Se abalanzó contra la bestia con su simple palo, pero la diferencia de fuerza era abismal. El dragón lo barrió de un golpe, tirándolo al suelo. «Humano tonto», le dijo la criatura, mientras cargaba una esfera de energía brillante en su boca. «Admiro tu coraje al atacarme, así que tu muerte será celebrada con destellos gloriosos». Taishi, de nuevo en el piso, se sintió impotente. «Maldición», pensó, mientras las lágrimas se le escapaban. «Purún, lo siento». La luz se hizo cegadora. El ataque del dragón lo envolvió por completo, un brillo intenso que lo golpeó con fuerza. Se cubrió como pudo, sintiendo el impacto, el calor. Cuando el brillo finalmente se disipó, la escena había cambiado por completo. El enorme dragón, que un segundo antes estaba a punto de aniquilarlo, ahora parecía dormido o desmayado en el suelo, sin su aura amenazante. Taishi, confundido y adolorido, no podía creer lo que veía. Y entonces, de un costado del cuerpo del dragón, algo se movió, algo redondo y amarillo que rebotaba suavemente. Era Purún, la criatura que había buscado por tanto tiempo, estaba ahí, mirándolo. Taishi, con los ojos llenos de asombro y alegría, apenas pudo pronunciar su nombre. Fue como volver al día que se conocieron por primera vez, cuando un Taishi mucho más joven, con los ojos bien abiertos, había exclamado: «¡Wow! ¡Es un slime!». Fue como si la imagen de Purún trajera a flote un recuerdo profundo, un salto en el tiempo, a su primera excursión escolar. El pequeño Taishi, lleno de asombro, recorría un parque de diversiones vibrante, lleno de colores y música. Junto a sus padres, se maravillaba con la rueda de la fortuna, los juegos y las figuras de los monstruos, incluyendo una versión de juguete de un slime, idéntico a Purún. La alegría del día se desdibujó cuando comenzó el gran desfile de monstruos. Lo que para los demás era diversión, para Taishi era una procesión aterradora.
Las imponentes figuras de un búfalo y un dragón le helaron la sangre. Atrapado por el pánico, el niño huyó sin pensarlo 2 veces, chocando con una pequeña princesa que participaba del desfile. Ella lo regañó por correr entre la gente, y Taishi apenas pudo balbucear una disculpa antes de seguir escapando. Corrió y corrió, sin rumbo, hasta que la multitud y la diversión quedaron muy atrás. Se encontró solo en medio de un denso bosque, el miedo a los monstruos transformándose en una abrumadora sensación de cobardía y soledad. ¿Soy solo un cobarde?, se preguntó, mientras el cielo se oscurecía y la lluvia empezaba a caer con fuerza. La desesperación le apretó el pecho. Llamaba a sus padres, pero solo el eco de su propia voz le respondía. La tormenta se volvió implacable y con la poca fuerza que le quedaba, el pequeño Taishi buscó refugio. Finalmente, divisó una entrada rocosa, una cueva que prometía protección de la lluvia torrencial. Sin dudarlo, se adentró en la oscuridad, sin saber que cada paso lo acercaba al destino que lo uniría para siempre con Purún, y el comienzo de su verdadera historia. Una vez adentro, la cueva, que por fuera parecía tenebrosa, ahora le daba una vibra extraña, como si fuera un lugar especial. Mientras avanzaba con cuidado, Taishi vio algo inesperado. Un slime de color amarillo. Se quedó sorprendido, sin poder creer que estuviera viendo un slime de verdad en un lugar así, y se acercó para verlo mejor. Pero la sorpresa duró poco. De la nada, un toro gigante y amenazante apareció detrás del pequeño slime, mostrando sus enormes cuernos y una mirada hambrienta. El pánico le invadió el cuerpo a Taishi. Sabía que si ese monstruo lo veía, tenía que salir de ahí volando. El slime, por su parte, hizo un pequeño sonido, como si supiera el peligro que se le venía encima. El toro se relamió, listo para comerse al pequeño ser amarillo. Taishi se sentía inútil, débil, incapaz de hacer nada. Pero cuando vio al toro abriendo su enorme boca para atacar al slime, algo cambió en él. Sin pensarlo 2 veces, se tiró al suelo, abrazando al indefenso slime para protegerlo del embate. El monstruo se quedó quieto, sorprendido por la acción del chico. Taishi miró al slime que ahora tenía en sus brazos. «Che, slime, ¿estás bien?», le preguntó, sintiendo la necesidad de protegerlo. «¿Por qué algo tan chiquito y débil como vos intenta pelear con un monstruo así? Mi nombre es Taishi». Miró al toro y se dio cuenta que los dos eran cobardes asustadizos, como él mismo se describía. Si los dos somos así de miedosos, entonces lo primero que tenemos que hacer es correr, le dijo al slime apretándolo más. «Agárrate fuerte». Y así, Taishi tomó al slime y salió corriendo de la cueva, volviendo a la lluvia torrencial. El camino afuera no fue más fácil, otros monstruos los emboscaron, pero Taishi siguió adelante. Aunque no estaba seguro de por qué, no podía dejar atrás a esa pequeña criatura. Mientras corrían, Taishi le preguntó al slime cuál era su nombre, y el pequeño ser amarillo, con una voz clara y tierna, le respondió: «Purún». Taishi, con los ojos llenos de ternura, entendió. «¿Así que solo podés decir Purún?», le preguntó. «Listo, desde ahora tu nombre va a ser Purún». En ese momento, el pequeño Taishi le hizo una promesa a su nuevo amigo. «Algún día voy a hacer un contrato con vos, vamos a estar juntos para siempre». Pero la realidad golpeó rápido. Una adulta, que parecía ser su mamá, apareció de repente. «Taishi, ¿qué estás haciendo?», le dijo, regañándolo. «Todavía no podés hacer contratos, no podés traer un monstruo a casa. Lleva ese slime de vuelta a donde lo encontraste». Taishi se sintió el chico más triste del mundo. La mujer, molesta, especuló que lo había encontrado cerca del parque de diversiones o el bosque. Con el corazón roto, Taishi volvió al lugar donde había encontrado a Purún. «Perdón, Purún», le dijo, con la voz quebrada. «No pude hacer un contrato con vos». Lo dejó en el suelo y Purún soltó un triste «purú». Taishi intentó consolarlo, ofreciéndole lo único que tenía, un pedazo de pan. «Tené, come un poco de pan, es todo lo que te puedo dar», le dijo. Purún se comió el pan y Taishi, con lágrimas en los ojos, se disculpó de nuevo. «Lo siento mucho, soy muy débil, por eso no puedo estar con vos». Purún lo miró y con su vocecita dijo: «¡Purún!». Esa palabra le dio fuerza.
Taishi hizo una promesa más, una que marcaría su futuro. Te juro que me voy a hacer más fuerte y voy a volver por vos. La última imagen que tuvo de Purún en ese entonces fue la de una sonrisa, aunque en el fondo sintió que Purún se había quedado un poco solo. Años después, Taishi se daría cuenta de que el lugar donde conoció a Purún era en realidad una mazmorra de rango SS, y ese arrepentimiento lo llenó. Para poder reencontrarse con Purún y finalmente hacer ese contrato, Taishi sabía que tenía que volverse más fuerte, costara lo que costara. Pero la cruda verdad era que como Taishi de rango F no tenía talento ni ningún poder especial. Por 6 años nada cambió para él. Lo único que sí cambió, de una forma increíble, fue Purún, que se había vuelto increíblemente fuerte, tanto que se había convertido en el dragón de las pesadillas de Taishi. Ahora, en el presente, Taishi, al ver al pequeño slime amarillo salir del dragón incapacitado, lo abrazó con una alegría inmensa. «¡Purún! ¡Estás bien!», gritó. «Te extrañé muchísimo. Perdón por haber tardado tanto en encontrarte». Purún saltó en sus manos, sonriendo. «¡Purún! ¡Purún!». Taishi, con una mezcla de orgullo y asombro, preguntó. «Che, ¿fuiste vos quien derrotó a ese dragón? ¿Fuiste vos, Purún?». El slime solo dijo «Purún». «Te pusiste tan fuerte», dijo Taishi, con una nota de tristeza en su voz. «Y yo sigo siendo un rango F que ni siquiera puede hacer un contrato». Purún, como si entendiera, saltó sobre su hombro y lo miró, como invitándolo a un contrato. Pero Taishi, con la mirada un poco baja, le respondió. «Ya te dije, no puedo hacer un contrato todavía, por eso no podemos estar juntos aún». Purún, con una expresión seria, volvió a decir «Purún». De repente, la escena cambió. Un joven con el pelo castaño y reflejos naranjas, que no era Taishi, apareció confundido. Purún estaba con él. ¿Qué es esto?, se preguntó el chico, mirando una especie de interfaz holográfica que se materializó frente a él. Ahí, en el aire, flotaba una pantalla que preguntaba algo bastante serio: si Taishi Uzukura iba a heredar las habilidades de Purún. El joven, que no se llamaba Uzukura y tampoco entendía nada, se quedó mirando la pantalla, preguntándose en voz alta cómo era eso de que él iba a heredar las habilidades de Purún. Para colmo, el cartel volvió a aparecer, cambiando apenas el apellido de Taishi, pero el pibe seguía sin entender qué pasaba. Purún, a su lado, lo miraba con cara de contento, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. A pesar de la confusión, el joven decidió que lo mejor era seguir la corriente y, con un dedo tembloroso, tocó el botón de sí. Un destello brillante lo envolvió, tan intenso que lo lanzó por los aires y lo hizo gritar. Cuando el brillo se disipó y cayó al suelo, se levantó sacudiéndose, sin sentir ningún cambio aparente. «¿Qué fue eso?», se preguntó. «No siento nada diferente». Pero justo en ese momento recordó algo importante. No podés hacer un contrato con un monstruo que es de un rango más alto que vos. La realidad le cayó como un balde de agua fría. El contrato había fallado, porque él, Taishi, era muy débil, y para colmo, Purún se había ido. De golpe, Purún reapareció, como si nada, flotando sobre su cabeza. Taishi, aliviado, lo miró con los ojos abiertos. «Purún, pensé que te habías ido para siempre». Se disculpó con él, reiterándole que el contrato no funcionaba porque no era lo suficientemente fuerte. Pero Purún tenía otros planes. Se abalanzó sobre la cara de Taishi dándole un empujón. Taishi cayó de espaldas, sintiendo algo extraño en los ojos. «Purún, ¿qué le hiciste a mis ojos?», preguntó mientras se sobaba. De repente, una nueva interfaz holográfica apareció, no frente a él, sino a través de sus ojos. Era el panel de estado de Purún, mostrando su nombre, especie, slime, nivel y lo más sorprendente de todo, rango SSS. Taishi se quedó boquiabierto. «Rango SSS», repitió, con la voz apenas un susurro. La pantalla cambió y ahora pudo ver la información del temible dragón de las pesadillas, la forma anterior de Purún, también con un rango SSS. Ese dragón negro era realmente fuerte, pensó. Se volvió hacia Purún, que flotaba a su lado. ¿Esto de ver la información también es una de tus habilidades, Purún?
El pequeño slime lo miró con estrellitas en los ojos y una gotita de baba, como si estuviera a punto de darle un beso, confirmando sin palabras lo que Taishi ya empezaba a entender. Las habilidades de Purun eran una locura, y ahora, de alguna manera, él también podía acceder a ellas. Taishi, todavía asimilando lo que pasaba, vio que Purun, con esa energía tan suya, parecía querer devorar al dragón de las pesadillas. La idea le pareció una locura. ¿Cómo iba a comerse algo tan gigante? Pero entonces recordó esa interfaz que le había aparecido en los ojos. Entre las habilidades de Purun estaba una que decía almacenamiento. ¿Y sí? Con esa duda, y más que nada por probar si realmente funcionaba, Taishi le dijo a Purun que guardara al dragón negro. Lo que pasó después fue increíble. El enorme cuerpo del dragón se disolvió en una luz dorada y desapareció como si nunca hubiera existido. Taishi no podía creerlo, era una locura. Con una euforia que no le cabía en el pecho, levantó a Purun celebrando que realmente podía hacer lo que quisiera. «¡Sos increíble, Purun! ¿Qué te pasó todo este tiempo? Tenemos un montón de tiempo ahora, así que me vas a contar todo». Mientras Taishi revivía la alegría del reencuentro, perdido en la nostalgia de los años en que pensó en Purun cada vez que veía el pan que le había dado, un golpe seco interrumpió la tierna escena. Sin previo aviso, una criatura enorme, como una araña gigante con una cara humanoide, apareció de la nada, atacando el suelo con sus patas. La araña se lanzó sobre ellos. Taishi, que seguía dentro de Purun, vio la interfaz frente a sus ojos con la información del nuevo enemigo. Una araña reina de rango SS capaz de usar veneno y telaraña. Purun, sin dudarlo, se movió con agilidad para esquivar los ataques. La araña reina lanzó un chorro de veneno púrpura que se esparció por el suelo, derritiendo la roca y dejando un rastro de destrucción. «¡Cuidado, Purun! ¡Es veneno!», gritó Taishi, viendo cómo el suelo se deshacía. El monstruo tenía muchas patas, lo que le daba un rango de ataque enorme, y además era rapidísima. Taishi sabía que si seguían así, la iban a pasar muy mal. Purun, que parecía haber entendido, se transformó un poco, tomando una forma más alargada y se lanzó de frente contra la araña reina. En ese instante, Taishi lo vio claro. La debilidad de la araña reina era su cabeza. La araña, al mismo tiempo, abrió su boca y lanzó una sustancia viscosa y púrpura. Purun, en un movimiento casi imprudente, se cubrió con ella y aún así logró golpear el punto débil del monstruo, impactando directo en su cabeza. La araña reina no pudo soportar el golpe. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras Taishi, en medio del combate, tenía una revelación. Era en ese momento de caos que por fin entendió todo. El contrato que había hecho con Purun había funcionado. Ahora podía comprender cada detalle sobre él, hasta cómo derrotar a cualquier enemigo que se les cruzara. La victoria fue instantánea. Con la araña reina derrotada y la amenaza neutralizada, la tensión se disipó. El aire se llenó de una sensación de triunfo mientras Taishi y Purun celebraban su primera gran victoria juntos, el lazo entre ellos más fuerte que nunca. Un tiempo después, ya en un ambiente más tranquilo, Taishi volvía a casa en bicicleta, con Purun cómodamente sentado en el canasto delantero. Al llegar a un modesto edificio de apartamentos, Taishi anunció con una sonrisa: «¡Llegamos! Este es nuestro hogar». Entusiasmado, Taishi invitó a Purun a pasar, pero al abrir la puerta, la sonrisa se le borró de golpe. El lugar era un desastre, ropa tirada por todos lados y libros amontonados. Taishi, un poco avergonzado, le aseguró a Purun que normalmente era más ordenado y se apuró a juntar un poco el desorden. Mientras Taishi se movía, Purun notó algo en una estantería, unas fotos familiares y un pequeño altar. La expresión de Taishi cambió. Con un tono un poco más bajo, explicó que sus padres ya no estaban y que ahora vivía solo. Purun lo miró con tristeza. Taishi, sin embargo, se recuperó rápido y le dio un abrazo a Purun. «Pero ahora te tengo a vos», dijo, intentando levantar el ánimo. En ese momento, la panza de Purun hizo un ruido. «¿Purun, tenés hambre?», preguntó Taishi, yendo directo a la cocina. Abrió la heladera con la esperanza de encontrar algo, pero estaba prácticamente vacía. «No, nada», suspiró, dándose cuenta de que ya no le quedaba plata para el resto del mes. «¿Cómo vamos a hacer para comer?».
Purún, al ver la preocupación de Taishi, se transformó de repente en una versión diminuta del dragón negro. La conexión fue inmediata para Taishi. «¡Claro!», exclamó, dándose cuenta. «Vos guardaste el cuerpo del dragón negro. La carne de monstruo se vende como ingrediente. Si la cocinamos, seguramente podemos comerla». Taishi, emocionado con la idea, le preguntó a Purún cómo se sacaba la carne del almacenamiento. «Purún, solo tengo que liberarlo», dijo, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡boom!, el dragón negro completo, tamaño original, apareció de golpe afuera del departamento, causando una explosión que sacudió todo el barrio. Taishi se agarró la cabeza, pálido del susto. «¡Esperá! ¡No hace falta liberar todo!», gritó. «Solo un pedacito. ¿Podés cortar solo un poco de la cola?». Y así, Purún, muy obediente, hizo aparecer un corte perfecto de carne de dragón. Taishi se sorprendió por el tamaño del pedazo, preguntándose si de verdad podrían comer tanto. Aún así, decidió intentarlo. Agarró un cuchillo de cocina, pensando que cocinar carne de dragón sería como cualquier otra. Pero al intentar cortarla, la hoja rebotó sin dejar ni una marca. Ahí se dio cuenta. «¡Claro, me olvidé! Este es un monstruo de rango SS. No lo puedo cortar con un cuchillo de cocina normal», dijo, atónito. Reflexionó sobre lo increíblemente fuerte que se había vuelto a algo así en un instante y se preguntó qué le había pasado durante todo el tiempo que estuvieron separados. Purún, ajeno a sus pensamientos, solo lo miraba con su forma blandita y feliz. «Purún, ¿podrías cortar la carne de dragón?», le pidió finalmente Taishi. Después, viendo a su amigo, lo tranquilizó. «Tenemos mucho tiempo juntos ahora, podemos averiguarlo todo con calma». Horas más tarde, ya de noche, el departamento de Taishi se llenó de un aroma delicioso. Había logrado cocinar una cantidad impresionante de carne de dragón, preparando varios platos. «Hay tanta carne que pude hacer un montón de cosas distintas», le dijo a Purún, que esperaba ansioso. «Está bien si no te lo terminas todo, disfruta tu comida». Taishi sonrió. «¡A comer!». Pero apenas lo dijo, Purún se lanzó a la mesa con una velocidad asombrosa. Sus tentáculos se extendieron y en un segundo todo desapareció. «¡No!», gritó Taishi boquiabierto. «Purún, ¿no podés comerte los platos también?». Purún lo miró con ojitos tristes. Taishi no podía creerlo. «¿Te comiste todo eso y todavía no estás lleno? Y yo que pensé que había hecho un montón», dijo con exasperación. «Solo un minuto, te voy a hacer más. ¡Purún!». Y así fue. Taishi se puso a cocinar de nuevo, haciendo aún más comida. Pero la historia se repitió. Purún se lo devoró todo en un segundo. Taishi se llevó las manos a la cabeza, completamente incrédulo. «¿Todavía tenés hambre?», preguntó. Con una sonrisa resignada, Taishi le prometió. «Está bien, Purún, esta vez te voy a hacer mucho más, pero mucho más». Y con eso preparó una montaña literal de comida, esperando que eso sí fuera suficiente. Pero la montaña literal de comida no fue tan literal, o al menos no fue suficiente, porque a la mañana siguiente Taishi se encontró de nuevo con la misma escena. Purún, con su apetito sin fondo, había devorado hasta la última miga. Mientras se cepillaba los dientes y se preparaba para la escuela, Taishi suspiraba. Sí, Purún era genial, su amigo de la infancia y ahora su poderoso compañero, pero mantenerlo era un presupuesto aparte. ¿Cuántas cacerías tendría que hacer para llenar ese estómago? De todas formas, para Taishi, tener a Purún de vuelta era como encontrar a la familia que había perdido. La sola idea de que estuvieran juntos lo llenaba de una felicidad que superaba cualquier preocupación económica. Se imaginaba un futuro feliz a su lado, pero al mismo tiempo no quería que Purún lo viera débil o sufriendo. No quería que presenciara los acosos en la escuela, los mismos que lo habían marcado por tanto tiempo. Pensando en cómo lo trataban sus compañeros, decidió ir solo. Pero Purún, fiel como siempre, no lo dejaría. Cuando Taishi ya estaba por salir, Purún apareció de la nada como un pequeño y feliz rayo de sol.
Taishi intentó convencerlo de quedarse, prometiéndole que volvería pronto y que le había dejado el desayuno con la poca carne de dragón que quedaba. Pero Purun se negó rotundamente. Al ver a su amigo tan decidido e incluso un poco triste, Taishi no tuvo más opción que ceder. «Está bien, Purun, vamos juntos», le dijo, con una sonrisa tierna. Sin embargo, Taishi le puso una condición, pero a cambio me tenés que prometer algo, tenés que quedarte en mi mochila hasta que lleguemos a casa. Purun asintió, y así el pequeño slime encontró su escondite temporal mientras Taishi se dirigía a la escuela. Pero la paz duró poco. Apenas puso un pie en el campus, Kasai, el líder de los matones, se apareció con su pandilla. «Che, Taishi, qué tarde llegás», le dijo, con una sonrisa molesta, dándole un empujón. Kasai no tardó en ir directo al grano, recordándole el desafío. «Antes de ir a clase, ¿qué tal si confirmamos esa pequeña promesa que hicimos?» Taishi cayó al suelo por el empujón, y Kasai se paró sobre él. «¿Cómo te fue en la mazmorra rango SS después de tanto tiempo? ¿Te divertiste?» Taishi, desde el suelo, lo miró con una calma que descolocó a Kasai. «¿Haces todo esto solo para preguntar eso?», le respondió. Luego, para sorpresa de todos, se levantó y con una sonrisa enigmática dijo: «¿Que si me divertí? Claro, gracias a vos fui feliz». Kasai y sus amigos no entendían nada. «¿Gracias? ¿De qué hablas, Taishi? No estás en posición de hacerte el importante, ¿o sí?». Sin perder la compostura, Taishi solo los miró. Kasai, ya fastidiado, extendió la mano. «Como sea, apúrate y mostranos la grabación que tomaste». Ahí estaba la prueba que exigían, la que confirmaría si Taishi había cumplido su parte del trato. Y lo que Taishi estaba a punto de mostrar era una clara señal de lo que realmente había pasado. Una pata monstruosa y una cámara destrozada, testimonio de una experiencia que había sido de todo menos divertida para otros. Taishi, sin embargo, no estaba pensando en eso. De repente se acordó. La cámara se le había pasado por completo que la había destrozado. Entró en pánico. «¿Qué voy a hacer? Esa cámara se veía carísima. ¿Voy a tener que pagarla? Apenas llego a fin de mes», pensó, tapándose la cara con las manos, mientras Kasai, que lo tenía enfrente, se indignaba. «¿Me está ignorando ahora? Ese idiota se está volviendo demasiado engreído», pensó Kasai, mientras empezaba a juntar energía eléctrica en su mano, preparándose para atacar. Pero justo en ese momento, una pequeña figura amarilla, redonda y familiar salió de la mochila de Taishi. Era Purun. Kasai se detuvo en seco, confundido. «¿Qué es eso? No puede ser. ¿Es el monstruo más débil? ¿Un slime?», se preguntó mientras otros estudiantes cercanos comentaban lo típico. Taishi siempre haciendo estas cosas para molestar a Shouta. La indignación de Kasai fue a más. «¿Se está burlando de mí?», gritó, mientras Purun lo miraba con cara de pocos amigos. Kasai arremetió con su magia, pero antes de que pudiera hacer algo, Purun lanzó una explosión de energía que lo hizo volar por los aires. Los otros estudiantes que estaban cerca, incluyendo los amigos de Kasai, se quedaron helados. «¿Este poder? ¿Qué es esto? ¿Cuándo se puso tan fuerte Shouta?», preguntaban. Pero uno de ellos se dio cuenta de la verdad. «Idiotas, ese no es el poder de Shouta, es el poder de Taishi», dijo, viendo a Taishi de pie con Purun a su lado, tan campante. Kasai, ahora arrodillado y en shock, apenas pudo balbucear el nombre de Taishi. Sus amigos se acercaron, preocupados. «¿Estás bien? ¿Estás herido?», le preguntaron. Pero Kasai solo podía mirar a Taishi con una mezcla de miedo y asombro en sus ojos, mientras se preguntaba qué demonios estaba pasando. Taishi se erguía sobre él, una figura imponente que antes no era. Los amigos de Kasai, todavía sin entender la magnitud de lo que pasaba, intentaron encarar a Taishi. «¡Maldito! ¡Haciéndote el duro, debilucho!», le gritaban, lanzando golpes. Pero Taishi, con una calma sorprendente, los detuvo sin esfuerzo. «Ahora estoy hablando con Kasai», les dijo. «Ustedes quédense calladitos, a no ser que quieran que los dejen hechos pedazos». Y con un par de movimientos rápidos y precisos, los dejó a los dos en el suelo junto a su líder. El alboroto no pasó desapercibido. Otros estudiantes empezaron a agruparse, comentando que había una pelea y que uno de los involucrados era un chico de la clase de Shouta. Entre ellos estaba Karin, que al ver lo que pasaba comentó: «Empezando la mañana así, ¿eh?». Con Kasai y sus amigos en el suelo, Taishi los observó. Era una escena rara. Él de pie, ellos arrodillados y tirados.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, mientras una aura oscura parecía rodearlo. Así que así se siente, pensó, disfrutando de la sensación de superioridad. ¿Los habré molestado porque entendí tan bien cómo se sentían ellos? Una pregunta inquietante que lo dejaba con una sonrisa enigmática. Esa sonrisa, sin embargo, no duró mucho. Al ver a Kasai, el líder de los acosadores, arrodillado frente a él, humillando a uno de sus propios compañeros, Shouta, tal como lo habían hecho con él, una nueva faceta de Taishi salió a la luz. Kasai, lleno de una confianza desmedida después de la derrota de Taishi, le exigía a Shouta que se disculpara y le rogara por su ayuda, mientras la electricidad chispeaba alrededor. Shouta, con los dientes apretados, no pudo contenerse y se abalanzó contra Kasai. Karin, siempre preocupada por la justicia, intentó intervenir en la pelea, pero terminó lastimándose en el proceso. Fue en ese instante que Purun, rápido como un rayo, se lanzó y envolvió a Taishi en su cuerpo, protegiéndolo de cualquier golpe. Con sus enemigos ahora en el suelo, Taishi miró a Karin y sintió una punzada de culpa. Había disfrutado demasiado esa sensación de poder. Me estaba gustando lastimar a la gente, se dio cuenta. Me estoy volviendo como ellos. Mientras la confusión reinaba, y Shota se levantaba furioso gritando que los iba a matar a todos, Taishi, ignorando las amenazas vacías, tomó una decisión. Sin decir una palabra, enfocó su mirada en Shota y pronunció una sola palabra: sello. Una energía dorada salió de sus manos y envolvió al abusador, sellando completamente su poder. Sellé tu poder. De ahora en adelante no vas a poder hacer nada, les dijo Taishi a Shota y a sus amigos que lo miraban con terror. Si querés que deshaga el sello, vení a buscarme. La sombra del dragón de las pesadillas se proyectó detrás de él, una manifestación silenciosa de su nueva autoridad. La humillación se apoderó de los que alguna vez fueron sus acosadores. Con un propósito claro en mente, Taishi rasgó un papel importante, quizás su inscripción escolar, y, ante la sorpresa de Karin, que se preocupaba por su uniforme, anunció su decisión. «Ya no necesito un uniforme», le dijo con firmeza. «Dejo la escuela hoy». Miró a Karin, una de las pocas personas que había creído en él. «Gracias por todo», agregó, marcando un adiós a su antigua vida. Taishi había dejado claro su decisión, un adiós contundente a todo lo que conocía. Mientras él se alejaba, el rumor de su partida ya corría por los pasillos de la escuela. En un aula, algunos estudiantes comentaban el bombazo. Uzukura, el de rango F, se había ido. Rápidamente, la culpa caía sobre Kasai y su grupo de matones, aunque ellos mismos estaban extrañamente callados, como asustados y golpeando la mesa, frustrados. Poco después, Taishi volvió a cruzarse con Karin, quien lo esperaba preocupada. «Akizuki-san, ¿ya te curaste el brazo?», le preguntó Taishi, notando el vendaje. «Sí, estoy bien, ya me lo trataron, no te preocupes», le respondió ella con una sonrisa sincera. Taishi agachó la cabeza apesadumbrado. «Lo siento, nunca quise lastimarte». «Ya está, no te disculpes más», lo interrumpió Karin. «Estoy bien, de verdad. Por cierto, ¿por qué seguís acá? ¿No te habías ido?» «Vine a terminar los trámites. Fueron sencillos, como si ya esperaran que me fuera». Karin lo miró fijamente. «Taishi, ¿en serio tenés que irte? ¿No podés seguir viniendo a la escuela?» «Gracias por preocuparte, pero ya no se puede», le dijo Taishi con seriedad. «Akizuki-san, vos también te lastimaste por mi culpa, ¿verdad? Gané mucho poder desde que encontré a Purun, pero no lo controlo. Si vuelve a pasar algo como lo de hoy, pondría en peligro a toda la escuela. Quedarme sería egoísta. Para usar bien este poder, tengo que convertirme en un ranker de verdad». Karin lo miró preocupada. «¿Pero no va a ser difícil solo?» Taishi sonrió, y justo en ese momento, Purun asomó su cabeza, alegre, desde la mochila de Taishi. «Para nada, tengo a Purun conmigo, así que no te preocupes». Karin lo miró, y supo que ese pequeño slime era la razón detrás de la valentía de Taishi. Purun, al escuchar el comentario, puso una cara de enojo, como si no le gustara que lo llamaran slime. Karin asintió, su preocupación dando paso a un apoyo incondicional. «Confío en el camino que elegiste, Taishi. Te voy a apoyar».
Gracias, Akizuki-san, respondió Taishi. Sé que siempre me ayudaste. Algún día te lo voy a devolver. Karin sacó su celular. Me alegra que lo sepas. Dame tu número, Uzukura-kun. Contáctame cuando quieras si pasa algo. Ah, sí, entendido, dijo Taishi, un poco sorprendido. Intercambiaron los números. Nos vemos, Uzukura-kun, se despidió Karin, despidiéndose con la mano mientras se alejaba. Nos vemos, le respondió Taishi, viendo cómo se iba su única conexión con la vida que dejaba atrás. El teléfono de Taishi empezó a sonar casi al instante. Era Karin, confirmando que había guardado su número y que no se olvidara de su buena voluntad. Del otro lado, la voz de Karin se escuchaba aliviada, contenta de que Taishi hubiese regresado bien de la mazmorra de rango SS y asegurándole que ella siempre confió en él. Una sonrisa se le escapó a Taishi al darse cuenta de que, por mucho que pensara que ella era de un mundo distinto, quizás no estaban tan lejos el uno del otro. Mientras tanto, en su propio auto, Karin también estaba al teléfono. Las cosas en su vida no parecían tan fáciles como aparentaban. Se la escuchaba preocupada por alguien, probablemente su mamá, a quien le aseguraba que todo mejoraría y que no debía preocuparse. Para Taishi, la vida de estudiante había quedado atrás, y con ella la ilusión de que un trabajo de medio tiempo iba a ser suficiente. Ahora que Purun estaba con él, el dinero simplemente volaba. El hambre de Purun era inmensa, y Taishi, a pesar de sus ya escasos fondos, se esforzaba por darle lo que necesitaba. «Espérame, Purun, que todavía nos queda algo de plata», le dijo Taishi al ver su balance bancario de apenas 86.900 won. Decidió que irían a comer algo rico, y Purun celebró la noticia con un entusiasmo adorable. Llegaron a un restaurante con toda la intención de darse un gustito, pero apenas pidieron mesa para dos y, para mucha comida, como aclaró Taishi, el encargado les puso un cartel de cerrado por falta de ingredientes. El universo no parecía estar de su lado. Purun, sin embargo, se veía satisfecho, como si ya hubiera comido hasta reventar. Taishi lo miró y, si bien se alegraba de que Purun estuviera lleno, la verdad era que el balance de su cuenta había caído a 730 won, un bajón. «Así no vamos a poder seguir juntos», pensó. Fue en ese momento que la respuesta apareció frente a sus ojos, el cartel de la Asociación de Mazmorras. Allí, donde uno podía completar misiones según su rango y recibir recompensas. Para Taishi, la decisión era clara. La Asociación de Mazmorras era su única opción para ganar el dinero que necesitaban y poder seguir adelante con Purun. Taishi llegó a la sucursal de Tachikawa de la Asociación de Mazmorras. Para su sorpresa, el lugar estaba más tranquilo de lo que imaginaba, casi vacío. Se acercó al mostrador de información, donde un tipo calvo con barba de chivo lo atendió con una mirada seria. Taishi, un poco intimidado, pensó que el hombre parecía más un guardia de seguridad que un recepcionista. El recepcionista preguntó en qué podía ayudarlo. Taishi se puso un poco nervioso y de pronto el tipo aplaudió fuerte como si espantara algo. «Me asustaste», dijo Taishi. «Ah, perdón, una mosquita», contestó el hombre con una expresión que no convencía a nadie. Con la situación aclarada, o eso parecía, Taishi finalmente dijo que quería vender algo a la asociación, específicamente el monstruo que había cazado. Pero el recepcionista no tardó en contarle que, últimamente, habían aumentado los robos de monstruos de alto nivel. Resulta que algunos pibes de secundaria estaban emboscando a rankers agotados para robarles sus presas y venderlas. El gobierno, lógicamente, había pedido a la Asociación de Mazmorras que investigara a cualquier ranker de bajo nivel que intentara vender monstruos de alto rango. A Taishi se le heló la sangre. La descripción encajaba a la perfección con él. Un ranker F vendiendo los restos de un dragón negro de rango SS. No podía haber peor momento para su debut. Nervioso y con Purun mirando la escena desde su hombro, Taishi cambió de estrategia en el acto. «En realidad no vengo a vender, vengo a ofrecerme», dijo, señalando unos papeles en el mostrador. «Quiero tomar una misión». El recepcionista levantó una ceja. «Disculpa, ¿qué rango sos?» «Soy rango F», respondió Taishi. La respuesta del hombre fue tajante. «Acá solo manejamos misiones de rango C para arriba. Los rango F son para el Departamento de Actividades Voluntarias». Taishi se desesperó. «Trabajo voluntario no me va a alcanzar para vivir, ni para los gastos de comida de Purun». Así que, sin dudarlo, Taishi insistió.
Por favor, dame una misión de rango B. Quiero tomar una de rango B o superior. El recepcionista, sorprendido, lo miró fijamente. ¿Una misión de rango B? Sí, con mi amigo podemos completarla, dijo Taishi, señalando a Purún que flotaba a su lado. El hombre miró a Purún con escepticismo. ¿Tu amigo es ese slime de ahí? Taishi, con una mezcla de orgullo y desesperación, le aseguró que Purún no era un simple slime, sino su amigo de toda la vida y que juntos eran capaces de cualquier cosa. La insistencia del chico chocaba con la incredulidad del recepcionista. ¿Un rango F y ese pequeño bulto amarillo iban a encargarse de una misión de rango B? Para convencerlo, Taishi le abrió su corazón, contándole que no tenía padres, que había dejado la escuela y que ahora él y Purún solo se tenían el uno al otro y necesitaban plata para sobrevivir. Ante semejante confesión, el recepcionista, un hombre robusto y calvo, se conmovió hasta las lágrimas. «Es admirable», exclamó, elogiando la convicción de Taishi para seguir adelante. La Asociación de Mazmorras, pensó, siempre ha empleado a individuos tan apasionados. Con un fuerte golpe en el escritorio, el recepcionista secó sus ojos y anunció: «Tengo la misión de rango B perfecta para vos». Era un encargo para recolectar hierba de maná de alta calidad en una mazmorra de rango B cercana. La mejor parte, no hacía falta pelear con monstruos, solo recolectar. Cada tallo pagaba 4.000 yenes, lo que significaba que una sola ida podría cubrir varios meses de gastos. Taishi, con una sonrisa de oreja a oreja, aceptó sin dudarlo. El recepcionista, Goichi Takahara, le entregó un mapa con las zonas seguras, facilitándole la tarea. Taishi se despidió con una profunda reverencia y un agradecimiento sincero. Mientras el chico se alejaba con Purún, Goichi se quedó pensativo. La combinación de un rango F y un slime le resultaba cuanto menos curiosa e intrigante. Poco después, Taishi y Purún ya estaban adentrándose en el bosque, que en realidad era una mazmorra de rango B. Con el mapa en mano, Taishi se movía con confianza, ya que las mazmorras de ese nivel se dividían en áreas conocidas y desconocidas, y el mapa marcaba los puntos seguros. Incluso encontró una flor de mazmorra que, aunque no se comía, brillaba con el poder mágico, lo que le pareció útil. Decidido a encontrar la hierba de maná rápidamente, activó su habilidad de evaluación. En medio de la búsqueda, un grito repentino rompió el silencio. Taishi levantó la vista, sorprendido, justo a tiempo para ver a alguien caer en picada desde lo alto de los árboles. En medio de la búsqueda, un grito repentino rompió el silencio. Taishi levantó la vista, sorprendido, justo a tiempo para ver a alguien caer en picada desde lo alto de los árboles. Sin pensarlo dos veces, gritó el nombre de Purún, quien se estiró rápidamente para formar una especie de cojín, amortiguando el golpe del desconocido. Cuando la figura se levantó con un quejido, Taishi preguntó si estaba bien. Por el cabello largo y oscuro, al principio le pareció una mujer, pero la voz, tras toser un poco, reveló la verdad. «Gracias por salvarme». «¿Sos un tipo?», soltó Taishi, un poco atónito. El recién llegado, que se identificó como un NEET, un término para alguien que no estudia ni trabaja, explicó que había subido al árbol buscando una piedra mágica. Taishi, sin entender del todo por qué arriesgarse por algo tan común, le comentó que la hierba de maná era mucho más valiosa y la razón por la que la mayoría de los cazadores venían a esta mazmorra. El NEET se justificó, diciendo que justamente por ser como era, prefería buscar cosas menos populares en lugares y momentos donde no hubiera nadie. Taishi y Purún se miraron, el dragón con una expresión de «¿este tipo está medio raro?». El NEET quiso agradecerle dándole la piedra mágica, pero Taishi le aclaró que buscaban hierba de maná. Fue entonces que el tipo se iluminó. «Ah, hierba de maná, sé dónde hay muchísima, cientos de tallos cerca de una cueva en territorio desconocido». El rostro de Taishi se transformó. Cientos de tallos, eso era la solución a todos sus problemas. Lleno de euforia, Taishi exigió saber la ubicación exacta. El NEET le advirtió que la cueva era peligrosa, llena de monstruos muy fuertes, pero Taishi, con una sonrisa confiada y Purún a su lado, simplemente dijo: «Entonces vamos a estar bien», y sin más, empezó a caminar hacia el lugar, esperando que el NEET lo siguiera. El pobre tipo, que no terminaba de entender la confianza de Taishi, se vio arrastrado a la aventura. Al llegar a la entrada de la cueva, el NEET repitió sus advertencias sobre el peligro inminente. Taishi, sin inmutarse, solo miró a Purún.
El pequeño slime asintió, su cuerpo se alargó por un instante y de repente un potente rayo de energía brotó de él, impactando la entrada. El estallido abrió aún más el paso, revelando una oscuridad profunda y amenazante. El Nid no podía creer lo que veían sus ojos. En medio de su asombro, Taishi le hizo una seña para que entraran. Apenas pusieron un pie dentro de la cueva, el Nid empezó a quejarse de la incomodidad del lugar y de que un sitio así no era para él. Pero su disgusto se convirtió en pánico cuando se toparon con un monstruo salamandra burbuja de rango C, pero muerto. Y no fue el único. A medida que avanzaban, el piso estaba lleno de cadáveres de monstruos de todo tipo y tamaño. El Nid no entendía nada, pero Taishi, tranquilo, le explicó que era Purun quien los estaba guiando. Una forma de guiar bastante peculiar, con Purun eliminando cualquier obstáculo en el camino. De repente, el techo de la cueva empezó a agrietarse y caer. De entre los escombros, un golem de piedra de rango B se abalanzó sobre ellos, listo para atacar. Taishi rápidamente se puso delante del Nid para protegerlo. Pensó si el golem se había escondido al sentir la presencia de Purun, pero no había tiempo para dudar. Sabiendo que correr era inútil, Taishi decidió que el único camino era enfrentarlo de frente. Llamó a Purun, que al instante lanzó un rayo de energía que pulverizó al golem en segundos, mientras Taishi quedaba cubierto por un aura protectora. El Nid, aún temblando, corrió hacia Taishi, aliviado de verlo bien. Taishi agradeció a Purun, que hizo un ruidito feliz. Impactado por la fuerza con la que habían derrotado a un monstruo de rango B en un solo golpe, el Nid no pudo evitar preguntarles quiénes eran en realidad. Taishi, como si nada, le contestó que el Nid parecía saber mucho de monstruos, casi como un ranker que los captura. El Nid, avergonzado, le explicó que no se podía evitar aprender sobre los monstruos si quería sobrevivir. Empezó a decir que para contarle su historia tenía que empezar por su pasado, pero Taishi ya estaba distraído, llamando a Purun y preguntándole si el pasto de maná estaba cerca. El Nid se desesperaba al ver que Taishi y Purun lo ignoraban, mientras Taishi usaba su habilidad para evaluar a Purun, mostrando un nivel 777, rango SSS. El Nid, con la boca abierta, solo pudo repetir, ¿un nivel así para un rango así? El Nid estaba completamente sorprendido, felicitando a Taishi por semejante poder. Nuestro protagonista, con una sonrisa, le restó importancia, asegurando que no era suerte sino el puro poder de la amistad que había hecho fuerte a Purun. El bicho amarillo, por su parte, parecía un poco incómodo con tanto alarde, soltando un quejido. El Nid, sin prestarle atención a Purun, seguía alabando a Taishi, diciendo que tenía que aprender de él, mientras el mismo Taishi le decía que no había nada que aprender. Mientras hablaban, Purun, con su instinto habitual, encontró algo más. Los tres corrieron unos metros y se toparon con un espectáculo increíble, cientos y no miles de hierbas de maná. El Nid estaba extasiado, pensando que con eso les alcanzaría para meses, tal vez un año completo de gastos. Taishi, sin perder tiempo, empezó a recolectar lo que necesitaban. Pero cuando el Nid quiso agarrar más de lo debido, Taishi lo frenó. Le explicó que, a pesar de la pobreza, no debían ser codiciosos ni llevarse todo, porque la hierba de maná era vital para el ecosistema de la cueva. El Nid se quedó mudo, impresionado por la nobleza de Taishi, y justo ahí le propuso formar un equipo. Taishi, con una sonrisa, aceptó que los acompañara. Pero la alegría duró poco. Justo cuando estaban por salir, un jabalí gigante, con unos colmillos enormes y ojos rojos que daban miedo, apareció de la nada y se lanzó directo contra el Nid. Taishi no dudó un segundo, concentró su fuerza y con un solo golpe brutal mandó al monstruo a estrellarse contra la pared de la cueva, pulverizándolo al instante. Taishi quedó sin aliento por el esfuerzo, y el Nid, que había desaparecido brevemente, apareció saliendo de Purun, quien lo había protegido absorbiéndolo en su cuerpo. El Nid estaba confundido, solo recordaba haber estado en un lugar oscuro y cálido. Taishi, al verlo ileso, soltó un suspiro de alivio, consciente de que si hubiera tardado un segundo más, algo terrible le habría pasado al pibe.
Taishi, al verlo ileso, soltó un suspiro de alivio, consciente de que si hubiera tardado un segundo más, algo terrible le habría pasado al pibe. Para Taishi, esa situación fue un recordatorio amargo. No quería perder a nadie más que le importara, una preocupación que el NEET notó y agradeció con un abrazo sincero. Aunque Taishi intentó minimizar el gesto con un «yo dije que eras valioso», la verdad es que la conexión entre los tres ya era fuerte. Con la misión cumplida, era momento de ir a la Asociación de Mazmorras de Tachikawa para vender las hierbas de maná. El NEET, abrumado por la cantidad de gente, se aferraba a Taishi, quien le recordó que era necesario para poder cobrar. Al llegar al mostrador, Goichi Takahara, el recepcionista de aspecto imponente, los recibió. El NEET se asustó un poco, pero Taishi, sin inmutarse, le informó que habían terminado el encargo y le presentó a su nuevo compañero. Takahara, sorprendido por la enorme cantidad de hierba de maná que traían, preguntó si habían ido a la cueva de rango B en territorio desconocido, un lugar donde sabían que habitaba un jabalí gigante rey de rango B. El NEET, emocionado, se adelantó a confirmar la hazaña. Taishi y Purun habían derrotado al jabalí de un solo golpe. Taishi, más preocupado por el dinero, preguntó si también podían vender los huesos y la carne del monstruo, lo que hizo que Purun se molestara un poco y el NEET lo mirara con asombro. La noticia de que un cazador de rango F había vencido a un monstruo de rango B en un solo golpe dejó a Takahara asombrado. Por más que Taishi intentó bajarle el perfil, el NEET confirmó los hechos con entusiasmo. Takahara prometió procesar el pago rápidamente y el NEET no pudo contener su alegría. Mientras esperaban, Takahara no dejaba de pensar en lo inusual de la situación. Un slime que derrotaba monstruos de rango B y un chico de rango F con un contrato con él. ¿Quiénes eran realmente estos dos? Cuando la suma final apareció en sus teléfonos, tanto Taishi como el NEET quedaron boquiabiertos. Era una cantidad de dinero que jamás habían visto, una de las recompensas más grandes procesadas en esa sucursal. Taishi ya tenía planes: pagar el alquiler atrasado, las cuentas y darle a Purun toda la comida rica que quisiera. Takahara, al despedirlos, sonrió, sabiendo que no sería la última vez que vería al Uzukura y a Purun. Al salir, el NEET, ya más tranquilo y agradecido, le dijo a Taishi que conocerlo a él y a Purun le había abierto los ojos. «Mi vida no es solo para mí, tengo que cambiar», afirmó con una determinación renovada. Taishi lo animó con un pulgar arriba, mientras el NEET proclamaba que se volvería tan genial como ellos. La aventura había cambiado para siempre a este NEET, dándole un propósito que nunca antes había imaginado. Después de despedirse del NEET, quien prometió que se verían para formar equipo, Taishi se sintió satisfecho. «Gracias a Purun conseguí buenas conexiones», pensó, y al instante se puso a planear. Primero, pagar todas las cuentas atrasadas y después ir de compras. Purun, emocionado, estuvo de acuerdo. La vida de Taishi dio un giro de 180 grados. De repente, tenían plata para todo. Lo primero fue saldar las deudas, para luego ir a comprar todo lo que se les antojaba: ropa nueva, comida deliciosa. Taishi incluso se puso un delantal y se puso a cocinar como un chef experimentado, mientras Purun lo observaba con ojos de felicidad. La cúspide de la relajación llegó con un baño caliente, burbujas y hasta un patito de goma. «Uf, qué bien se siente esto. Hacía mucho que no me daba este lujo», dijo Taishi, sumergido en el agua junto a un Purun muy contento. Pero la tranquilidad duró poco. Taishi no podía evitar pensar en Karin y la escuela. «¿Cómo estará Kizuki-san? Después de todo el lío que armé, ¿estará bien?» Dudó un rato si era buena idea llamarla tan tarde, pero Purun lo animó a intentarlo. Justo cuando se estaba decidiendo a mandar un mensaje, el teléfono sonó. Era Karin. Un poco nervioso, Taishi contestó. Después de los saludos, le contó orgulloso que había completado una misión de rango B y que iba a seguir tomando trabajos de la asociación para ganar plata. Karin le dijo que ella también estaba bien, pero enseguida cambió de tema para hablar de Kasai. «El solo escuchar su nombre me da asco», dijo Taishi con fastidio. Karin le contó que el chico seguía haciendo berrinches en la escuela porque no podía usar sus poderes, pero que se lo merecía y que ella se encargaría de que le dieran su merecido. Taishi, sin embargo, sintió que algo más pasaba.
Akizuki-san, ¿pasó algo más?, preguntó, intuyendo que el tema de Kasai era solo la punta del iceberg. Y sí, Karin hizo una pausa y luego, con una voz más seria, soltó la verdadera razón de su llamada. Tus padres, Uzukura-kun, murieron en un accidente, ¿no? Debe haber sido muy doloroso. La pregunta cayó como un balde de agua fría y la expresión de Taishi cambió por completo. Taishi reconoció el dolor que todavía sentía por la pérdida de sus padres, pero rápidamente afirmó su determinación de vivir una vida plena por ellos y junto a sus amigos, con Purun a su lado. Karin pareció conmovida, pero cortó la llamada de repente. La verdad era que ella no estaba bien. Se reveló que estaba en una habitación de hospital, sentada junto a una cama vacía, lo que sugería una situación personal difícil. Taishi, del otro lado del teléfono, sintió que algo andaba mal con Karin. Le preguntó a Purun si él también lo había notado, y el dragón le confirmó su preocupación. Taishi se quedó inquieto, pensando si estaría dándole demasiadas vueltas al asunto, pero no podía sacarse la idea de la cabeza. Al día siguiente, Taishi recibió una llamada de su profesor. El director quería una reunión urgente para hablar de su retiro de la escuela. En los pasillos, los rumores ya volaban. Todos hablaban de cómo Taishi había limpiado una mazmorra de rango B, de cómo había derrotado a Kasai y su grupo sin esfuerzo, y de lo fácil que le resultó una mazmorra de rango SSS. De repente, el rango F era un héroe. Cuando Taishi entró a la oficina del director, se sentó frente a él y a otro profesor. El director, con un tono serio, le contó que Karin le había revelado la verdad sobre el bullying y el porqué de su partida. Se disculpó por no haber actuado antes, a pesar de que Taishi sabía bien que lo habían ignorado repetidas veces. La propuesta era clara. El director quería anular su retiro y que volviera a ser estudiante. Le prometió que resolverían el problema del bullying de inmediato. Y no solo eso, le ofrecía total libertad para sus actividades como cazador de mazmorras. Solo necesitaría entregar informes y no tendría que ir a la escuela todos los días. Taishi, sin embargo, entendió el juego. No era una disculpa genuina, sino una movida para recuperar a un talento que ahora les convenía. Aunque el director intentó halagarlo, preguntándole si apuntaba a mazmorras de rango A, Taishi se mantuvo firme. Agradeció la oferta, pero dejó en claro que no pensaba volver. Su camino era otro, y estaba decidido a seguir con su nueva vida. El director al final solo pudo reconocer que las heridas de Taishi eran mucho más profundas de lo que se imaginaba. El director no se rindió tan fácil. Con la esperanza de recuperar el talento que era Taishi, lo hizo llamar a su oficina. Ahí lo esperaban, con caras de velorio, Kasai y los otros acosadores. El director, como si nada, les dijo que tenían algo que decirle a Taishi. Lo que siguió fue una disculpa forzada con los pibes haciendo reverencias y pidiendo perdón, mientras el director les ofrecía castigos y hasta prometía investigar al profesor que los había encubierto, todo con tal de que Taishi regresara a la escuela como su estrella. Taishi se quedó pensando. Por un momento, las condiciones no le parecieron tan malas. Capaz era la oportunidad de vivir la vida escolar que siempre quiso. Pero Purun, sentado en su regazo, no se lo tomó tan bien. La criatura se puso a emitir una energía densa, de esas que solo soltaba cuando se topaban con monstruos. Era su forma de decir que el director y los acosadores seguían siendo una amenaza. Taishi, entendiendo el mensaje de Purun, simplemente le dijo al director que lo iba a considerar y se levantó para irse. Los acosadores, que hasta hacía un segundo pedían perdón, no tardaron en volver a su verdadera forma, soltando maldiciones por lo bajo mientras el director los miraba con fastidio. Mientras Taishi caminaba por los pasillos, tranquilizando a un Purun todavía molesto, se dio cuenta de que su visita a la escuela había sido un error. No quedaba nada para él ahí, y aferrarse al pasado solo le traería problemas. Justo en ese momento, se encontró con Karin, que lo llamó con entusiasmo. Los dos se sentaron en un banco afuera bajo el sol. Karin le comentó que se alegraba de que el director hubiera intentado anular su retiro y que el problema se hubiera resuelto. Taishi le agradeció sabiendo que ella había estado metiendo mano para ayudar, pero cuando Karin le preguntó por qué no se lo veía contento, él fue honesto. No estaba seguro de si volver a la escuela era lo mejor para su futuro. Pensaba en cómo seguir adelante, en graduarse, en todo lo que venía después.
En ese momento, Karin se le acercó un poco más y con una sonrisa le dijo que quería pasar la vida estudiantil junto a él. Taishi se quedó en shock. ¿Era eso una confesión? ¿Una chica tan linda como Akizuki-san sentía algo por él? Trató de calmarse, pero ya estaba fantaseando con que Karin lo veía de una manera especial. Purun, en su regazo, no parecía compartir el entusiasmo. Mientras Taishi seguía en su nube, Karin recibió una llamada en su celular y su expresión se puso seria, como si sus propios problemas volvieran a la superficie sacándola de la conversación. Taishi y Purun la vieron salir corriendo, con algo de angustia en su rostro. Sin dudarlo, Taishi la siguió, preguntándose qué estaba pasando. La búsqueda los llevó a un hospital, donde encontraron a Karin arrodillada en el pasillo, visiblemente afectada, mientras un hombre y guardias de seguridad la rodeaban. «¡Mamá!», se le escapó a Karin, y Taishi entendió al instante la gravedad de la situación. Poco después, Taishi y el hombre, que resultó ser Akizuki Kazuma, el mismísimo presidente del grupo Akizuki, se sentaron a conversar. El señor Akizuki le preguntó a Taishi si era compañero de clase de Karin. Taishi le confirmó que sí, aunque ya no iba a la escuela. El presidente, con una expresión de culpa, le agradeció a Taishi por ser amigo de su hija y admitió que se sentía mal por haber descuidado a su familia por el trabajo. Taishi, con sinceridad, le dijo que era Karin quien siempre lo había cuidado a él, describiéndola como una persona amable que se preocupaba mucho por sus amigos. La conversación tomó un giro más íntimo cuando el padre de Karin reveló el verdadero motivo de su angustia. Su esposa, la madre de Karin, había estado enferma por un tiempo y su condición había hecho que Karin se apagara. El médico les había dicho que se prepararan para lo peor y no había hierbas medicinales de alta calidad que el dinero pudiera comprar para cambiar eso. Al escuchar esto, Taishi no pudo evitar recordar su propio dolor. Pensó en el accidente que le arrebató a sus padres, dejándolo solo y sintiéndose impotente. En ese momento de vulnerabilidad, las palabras de Karin en el pasado resonaron en su cabeza. «Usukura-kun, ¿querés que estudiemos juntos para los exámenes? Sos bueno en matemáticas, ¿no?». Karin, la mejor estudiante de su clase, le había propuesto compartir apuntes y competir con sus calificaciones. Esas palabras lo habían impulsado a seguir adelante. Ahora, él quería ser el que ayudara a Karin. El señor Akizuki, visiblemente conmovido, le dijo a Taishi que se sentía aliviado de que Karin tuviera un amigo como él y deseó que ese vínculo nunca cambiara. La conversación terminó cuando un asistente se acercó para avisarle al presidente que su reunión en línea estaba lista. Al despedirse, el padre de Karin le pidió a Taishi si podía quedarse al lado de su hija por un rato, ya que él tendría que irse por asuntos de trabajo. Taishi, con el corazón en la mano, se ofreció sin dudar, casi soltando un «deja en mis manos, suegro», antes de corregirse mentalmente y recordar que la situación era grave. Mientras el monitor de signos vitales de la mamá de Karin marcaba un ritmo preocupante, Taishi se asomó a la habitación y vio a Karin sentada, con la mirada perdida. Su dolor era palpable. Sentado en el pasillo, Taishi se volvió hacia Purun con una pregunta llena de esperanza. «Purun, ¿no habrá alguna forma de curar a la mamá de Akizuki? Siento que tiene que haber un método». Para Taishi era crucial devolverle a Karin todo el apoyo que ella le había dado. Purun, que al principio parecía pensativo y un poco gruñón, de repente se iluminó. Una imagen de una misteriosa flor azul, radiante y llena de energía, aparecía en la mente de Taishi. ¿Podrá esa planta salvar a la mamá de Akizuki?, preguntó Taishi con una mezcla de sorpresa y alegría. Sabía que Purun iba a encontrar la forma. Pero la emoción se convirtió en un desafío cuando Purun le mostró el origen de esa flor, una mazmorra de rango SS, un lugar increíblemente peligroso. Taishi se preocupó, sabiendo que ese tipo de lugar era particularmente difícil para Purun. «Purun, ¿estás bien? Sé que es un lugar doloroso para vos», le dijo, con la voz suave. Purun, sin embargo, respondió con una sonrisa, como diciendo que no importaba. Con la determinación renovada, Taishi se puso de pie, apretó los puños y exclamó: «¡Listo! ¡Vamos a conseguirla!». Karin, que estaba saliendo de la habitación, lo escuchó. Taishi se disculpó rápidamente por el ruido en el hospital, pero Karin, con una sonrisa triste, le agradeció que estuviera ahí. Le sugirió que se fuera a casa ya que se hacía tarde, pero Taishi insistió.
Estoy bien, me voy a casa cuando vuelva tu papá. Casi volvió a caer en la trampa del suegro, demostrando lo mucho que le importaba a Karin. Permanecería a su lado hasta que su padre regresara. Karin, visiblemente conmovida, le agradeció a Taishi por quedarse. Él, sin perder la calma, le aseguró que su mamá iba a salir adelante. Por dentro, Taishi pensó que no era el momento de hablarle sobre la flor que Purun había mencionado. En cambio, le recordó a Karin lo que le había dicho el día que dejó la escuela. No te olvides de lo que te dije, nunca te des por vencida con nada. Karin lo miró, primero sorprendida, luego una sonrisa apareció en su rostro. Sí, dijo ella, con una renovada determinación. La noche cayó. Taishi, ya en su casa, empezó a preparar su mochila. Purun dijo, mientras guardaba algunas cosas como botellas de agua y chocolates, si vamos a lo más profundo de la mazmorra de rango SS, vamos a encontrar esa flor, ¿no? Puede que nos lleve tiempo, así que preparemos bien los suministros, lo suficiente para una noche. Con la mochila lista, Taishi no perdió el tiempo. Purun, tenemos que encontrar esa flor lo antes posible. Vamos, apurémonos. Los dos salieron rumbo a la mazmorra. El camino por el bosque estaba oscuro y húmedo. Taishi pedaleaba en su bicicleta con Purun en la canasta hasta que se detuvo. Nunca pensé que volvería a este lugar, comentó, observando la familiar entrada de la cueva, tan oscura como siempre. Después de un breve momento de contemplación, la energía dorada empezó a rodearlo. «¡Vamos!», exclamó, listo para entrar. Apenas pisaron la mazmorra, un monstruo grande y verde, una especie de ogro o gigante, los atacó. Pero Taishi, con la luz dorada de Purun rodeándolo y sus puños listos, lo derrotó de un golpe. El monstruo cayó al suelo mientras Taishi permanecía flotando por un instante, rodeado de escombros y la misma luz. Pero no era el único enemigo. Otro monstruo, más pequeño, se precipitaba desde arriba. Justo cuando Taishi se preparaba para el siguiente golpe, algo inesperado pasó. Purun, que hasta ahora había estado pegado a su espalda, se desprendió de él y se desintegró en varias gotas doradas que cayeron al vacío. El monstruo que caía, un duende, pareció percatarse de lo que sucedía con Purun. El monstruo que caía, un duende, pareció percatarse de lo que sucedía con Purun. Pero antes de que Taishi pudiera entenderlo, Purun ya estaba de vuelta en su espalda, como si nada hubiera pasado. Se había reincorporado a él en su forma de slime justo cuando Taishi tocaba el suelo. Apenas se acomodó, Taishi levantó la vista y se encontró con una multitud de duendes, grandes y chicos, bloqueando su camino. Había muchísimos. Cuanto más adentro nos metemos, más monstruos hay, pensó Taishi. Pero eso significa que estamos cada vez más cerca de la flor que buscamos. No había tiempo que perder, tenían que apurarse. Con esa idea en mente, Taishi desató su poder, lanzando ráfagas de energía que limpiaron el camino a su alrededor, abriéndose paso entre la horda. Una vez que la zona estuvo despejada, Taishi se desplomó agotado. Él y Purun, al mismo tiempo, sintieron un vacío en el estómago. Se habían olvidado por completo de la comida de emergencia. «Tendríamos que buscar algo de comer por acá», dijo Taishi. Pero Purun se puso tenso, mirando fijamente hacia una cueva oscura. Taishi también sintió esa energía, una presencia conocida. «¿Qué pasa, Purun? Este sentimiento ya lo sentí antes». La respuesta llegó sola. Era el rey búfalo. Sin dudarlo, Taishi se puso de pie y gritó hacia la cueva. «¡Rey búfalo! ¡Salí de ahí! ¡Rápido!». Y de la oscuridad emergió una figura imponente, completamente distinta a la última vez. El rey búfalo no era solo más grande, sino que su piel era oscura y sus cuernos y cola parecían más peligrosos que nunca. «¿Pero qué es esa forma?», se preguntó Taishi, un poco alarmado. El rey búfalo habló con una voz grave llena de desprecio. «Hace mucho tiempo, bastardos. Son la única presa que dejé escapar. Hoy, definitivamente los voy a devorar». Sin darle tiempo a Taishi para reaccionar, el monstruo se lanzó con una velocidad increíble. Taishi apenas pudo registrar lo rápido que era cuando el rey búfalo intentó golpearlo con su cola. «¿Cola?», pensó Taishi, sorprendido por un ataque que no había visto antes. Una velocidad increíble. Taishi apenas pudo registrar lo rápido que era cuando el rey búfalo intentó golpearlo con su cola. «¿Cola?
pensó Taishi, sorprendido por un ataque que no había visto antes. El rey búfalo no le dio tregua, atacando con una agilidad impresionante. Taishi apenas podía defenderse y se dio cuenta de que el monstruo estaba yendo directamente por Purún, que iba en su hombro. Quería separarlos, pensando que así, sin su compañero, Taishi sería pan comido. El rey búfalo lanzó un golpe más certero, impactando a Taishi y mandándolo a volar. Pero Taishi, con la ayuda de Purún, activó su habilidad Amortiguación Suprema y logró aterrizar sin mayores daños, listo para la réplica. «Estás equivocado», le gritó al monstruo. «Hagas lo que hagas, nunca nos vas a separar». El rey búfalo, que parecía disfrutar de su nueva fuerza, solo se reía y prometía que se iba a comer sus almas. Harto de la charla y los ataques, Taishi reunió su fuerza restante y lanzó un potente puñetazo, haciendo que el rey búfalo se estrellara contra el suelo. Pero la victoria fue amarga. Taishi se sentía totalmente agotado y Purún también. Necesitaba comer algo, lo que sea, o iba a caerse allí mismo. De repente, una energía oscura empezó a rodear al búfalo caído. La criatura, lejos de estar derrotada, comenzó a transformarse de nuevo. ¿Solo un slime y un humano?, se escuchaba una voz distorsionada. El rey búfalo se puso de pie, ahora mucho más grande, con huesos expuestos y un aura siniestra. Se había vuelto aún más monstruoso y letal, y juraba que los iba a matar a los dos. Taishi y Purún vieron cómo el enemigo se hinchaba, volviéndose gigante, mucho más grande que antes. El rey búfalo lanzó un bramido que resonó por la mazmorra y se abalanzó sobre Taishi con una de sus enormes garras. Taishi apenas logró esquivar el impacto, que dejó un cráter en el suelo. El búfalo lo maldijo por escabullirse, pero el verdadero peligro apenas estaba comenzando. El rey búfalo, convertido en una bestia de huesos y oscuridad, gritó su furia, prometiendo tragarse a Taishi sin importar qué. Pero Taishi ya no era el mismo. Con una determinación férrea, recordó una promesa: no iba a huir más. Juntó sus manos y la energía dorada creció a su alrededor. «Esto lo termino yo», pensó, y desató una ráfaga de su relámpago de juicio. La descarga eléctrica golpeó de lleno al rey búfalo, que rugió de asombro y dolor mientras su cuerpo se retorcía. La criatura, ahora electrificada y abatida, cayó al suelo completamente superada. Taishi, con el cabello rubio y los ojos dorados por el esfuerzo, miró al monstruo. El búfalo no podía creer lo que había pasado. ¿Un humano y un simple slime? Taishi no le dio tiempo de lamentarse. Sin pensarlo dos veces, pisó la cabeza del rey búfalo. «¡Ey, cabeza de toro!», le dijo, antes de activar su habilidad de sellar. Una explosión de energía negra y dorada envolvió al monstruo, dejándolo fuera de combate. La victoria era suya, pero el precio fue alto. Taishi se desplomó al instante, agotado, con Purún a su lado, igual de cansado. «Purún», suspiró Taishi, «tengo muchísima hambre». Decidieron acampar para recuperar energías. Taishi encendió una fogata y puso a asar un buen trozo de carne, ansioso por la comida. Mientras el delicioso aroma llenaba el aire, Purún, con su apetito insaciable, se alejó un poco y encontró unos hongos. Empezó a masticarlos con gusto. «Purún, ¿qué estás comiendo?», le preguntó Taishi. Al ver lo que era, supo que algo andaba mal. Taishi tomó uno de los hongos y un panel de información apareció. Hongo venenoso de mazmorra, un hongo altamente tóxico que crece en mazmorras de rango SS. «¡Uah, Purún! Ese es un hongo venenoso, no te lo comas», gritó Taishi horrorizado. Pero ya era tarde. Purún, con una expresión de pura satisfacción, ya se había tragado el hongo. Taishi entró en pánico. «¡Uah! ¡Antídoto! ¡Antídoto!», exclamó, buscando desesperadamente una solución, mientras Purún lo miraba con cara de inocente. Sin embargo, su desesperación duró poco. Al revisar las estadísticas de Purún, Taishi notó que la vitalidad de su compañero, aunque había bajado un punto, se recuperó al instante. Todo había sido una falsa alarma. Purún, el dragón de las pesadillas, era inmune al veneno de ese hongo. Aliviado, Taishi se recostó a descansar junto a la fogata,
mientras la carne se cocinaba lentamente. Necesitaban reponer energías antes de seguir buscando la misteriosa flor azul. Pero la calma no duró mucho. Mientras Taishi dormía, Purún, con una expresión decidida, se alejó sigilosamente en la oscuridad de la cueva. Al despertar y no encontrar a su compañero, Taishi volvió a entrar en pánico. «Purún, ¿dónde estás?», exclamó, buscándolo con la mirada. De repente, una punzada de culpa lo invadió. Había olvidado que para Purún, esta mazmorra de rango SS era un lugar increíblemente doloroso. Se sintió fatal por haberlo traído de vuelta. «Dale, Taishi, enfócate», se dijo a sí mismo, sacudiéndose los pensamientos negativos. Lo importante ahora era encontrar a Purún. Se concentró, usando su habilidad para sentir la presencia de su compañero. El rastro lo llevó directo a una pared que parecía un callejón sin salida. «¿Purún pasó por acá?», se preguntó, extrañado. Decidido, corrió hacia la roca, pero en lugar de chocar, la atravesó. Con un grito de asombro, Taishi se dio cuenta de que no era una pared normal, sino una entrada oculta. ¿Quién había creado algo así? ¿Y qué secretos se escondían detrás? Sino una entrada oculta. ¿Quién había creado algo así? ¿Y qué secretos se escondían detrás? Al adentrarse, Taishi se encontró frente a una imponente estructura, una especie de santuario oculto en lo profundo de la mazmorra. Mientras sentía la presencia de Purún acercarse, lo llamó con alivio, y la pequeña criatura apareció, emergiendo de la misma pared que Taishi había atravesado. El alivio de Taishi rápidamente se convirtió en alegría desbordante. Después de un breve reproche a Purún por haberlo preocupado, notó lo que su fiel compañero traía consigo, la ansiada flor azul. «¡La encontraste, Purún! Con esto podemos curar a la mamá de Karin», exclamó, celebrando el éxito de su misión. Taishi, sin embargo, le recordó a Purún lo peligroso que era aventurarse solo en un lugar así, a pesar de su aparente inmunidad a los peligros de la mazmorra. Purún, con su expresión característica, parecía entender la preocupación de su compañero. Pero la celebración duró poco. Mientras contemplaban la flor, una figura majestuosa apareció en el centro del santuario. Una mujer con cuernos y un aura imponente, la autoproclamada diosa de la mazmorra, se dirigió a Purún con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Así que mi pequeño amigo vive con humanos ahora? ¿Y venís a desafiarme, a robar lo que es mío?», le espetó. Purún, para sorpresa de nadie, reaccionó con una expresión de clara molestia, lista para enfrentar a la diosa. Ella se rió, mofándose de su ira y provocándolo a tomar la flor por la fuerza. Pero justo cuando la tensión aumentaba, la diosa suavizó su expresión y se encogió de hombros. «Ay, ¿fui mala otra vez? Bueno, llévensela, pero apúrense antes de que cambie de opinión», dijo con un tono juguetón, advirtiéndoles que, aunque no tenía motivos para detenerlos, su paciencia no era infinita. Con la flor en su poder, Purún no cabía de la alegría, saltando y girando alrededor de la ansiada flor azul. «¿Tan contento estás?», preguntó la diosa, pero su tono cambió enseguida. «No se alegren tanto», advirtió, con una mirada más seria. «Lo más probable es que se separen en el futuro no muy lejano». La diosa siguió con un dejo de ironía. «Todavía sos puro, todavía crees en los humanos. ¿Ya te olvidaste cuando te abandonaron una vez? Es muy posible que te vuelvan a usar y después te dejen. Los humanos traicionan apenas dejas de serles útil». Taishi no aguantó más al escuchar eso. «¿Qué estás diciendo?», reclamó, defendiendo a su compañero. «¿Amigo?», repitió la diosa, sorprendida por la intensidad de Taishi. «Qué interesante», dijo, con una sonrisa enigmática. «Vayan entonces, entiendo. Apúrense y llévensela a tu amigo». Mientras Taishi y Purún se alejaban del santuario con la flor, la diosa los observaba con una sonrisa enigmática. «Así que todavía sos tan puro», pensó. «Tu encuentro con él es destino, pero también una maldición. Disfruta esa maldición con ganas». Apenas salieron de la mazmorra, Taishi agarró a Purún y aceleró el paso. Tenía que llegar a tiempo. La vida de la mamá de Karin dependía de eso. Con Purún en su espalda, el joven corría por los pasillos, su corazón latiendo a 1000 por hora. Por favor, rogaba para sí mismo.
De alguna forma, por favor, que llegue a tiempo. De repente, una figura se hizo visible en el pasillo, inmóvil, con la cabeza gacha. Era Karin, con el uniforme de la escuela, y por su postura, la escena no podía ser buena. «Akizuki-san», exclamó Taishi, el miedo helándole la sangre. La vio llorar, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Taishi sintió un nudo en el estómago. «¿No me digas que no llegué a tiempo?» «Uf, qué final». Así como Taishi corría para que no le fuera tarde, no dejen que se les haga tarde para suscribirse. Y para que no se queden con la angustia de no llegué a tiempo, comenten ya qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo video.